Amados hermanos, una vez más nos vemos para compartir este plan de lecturas diarias, leyendo la Biblia en un año, de Robert Murray M'Cheyne. Hoy, con el podcast número 40, vamos a estar meditando, compartiendo bajo el tema del gran mandamiento que Dios nos ha dado. Vamos a ver dos historias y una enseñanza teológica acerca de este gran mandamiento en los capítulos que nos tocan hoy en nuestra serie de lecturas. Génesis capítulo 42. Continuamos en el drama cristológico, si lo podemos llamar, de la vida de José. Ahora, cuando 22 años después, José se encuentra con su pasado. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, la historia una vez más se desplaza a Canaán, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Ya esto había pasado poco después de los sucesos de Judá y Tamar. He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Aquí hay algo interesante. Jacob no hace como Isaac y Abraham, que salen de la tierra cuando hay hambre. Jacob confía en las promesas de Dios. Ya él es un hombre distinto. Está descansando y esperando en Dios, pero a causa del hambre envía a sus hijos a comprar víveres en la tierra de Egipto. Y descendieron los 10, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, pues dijo: no sea que le acontezca algo malo. Es el último lazo que le quedaba con Raquel y con José. Dios está tratando con los corazones de todos. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, al que venían todos los pueblos de la tierra. Y llegaron los hermanos y se inclinaron a él, rostro en tierra, en cumplimiento de la primera visión o el sueño que tuvo José de que sus hermanos se llegarían a inclinar delante de él. Y José los reconoció, pero ellos no lo conocieron a él. Imaginemos, tenía la apariencia de un egipcio y lo habían dado por muerto, porque lo habían vendido como esclavo hacía 22 años atrás. Y ellos respondieron a la pregunta de él de dónde eran de Canaán, y José los acusa de espías en ese momento. Ellos respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Vive Faraón, dice José, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere. Y José los arresta. Al tercer día dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, y todo esto José se los está diciendo por medio de un traductor, porque ellos piensan que José es un egipcio. Vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y se decían el uno al otro. Aquí está el verso central de este capítulo. Amados hermanos, la conciencia, después de esta experiencia, la conciencia de ellos, que llevaba 22 años cauterizada y endurecida, vuelve a despertar. Y Dios está trabajando con los 10 hermanos. Verdaderamente hemos pecado, dicen ellos, contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. He aquí también se nos demanda su sangre, dijo Rubén, pero ellos no sabían que José los entendía, porque había un traductor entre ellos. Y José se apartó de ellos y lloró la primera vez, porque sintió que sus hermanos estaban volviendo a la vida. Ellos no le reconocieron, y sin embargo José lloró por ellos. Suena a alguien. José entonces retuvo a Simeón y a los otros 9 los mandó con alimentos, ordenando que llenaran los sacos y que les devolvieran su dinero en sus bolsas. Y venidos a Jacob le contaron todo lo que había sucedido.
Y aconteció que paseando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado su dinero, y viendo ellos y su padre lo atado del dinero, tuvieron gran temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén intenta tomar la posición de primogénito y de líder, pero fracasa al hacer la apuesta por sus hijos. Esto nos prepara el camino para lo próximo que ha de venir, pero José no se dio a conocer desde el primer momento a sus hermanos, amados hermanos, porque él estaba esperando ver si el arrepentimiento que ellos estaban mostrando y si su corazón había cambiado genuinamente, y estaba procurando bendecir a sus hermanos, trayéndolos a una restauración plena. Continuamos entonces con Job, capítulo 8, donde responde el segundo amigo de Job, Bildad Suita, hijo de Sua, descendiente de Abraham, de los hijos de Setura. Bildad es el más duro contra Job, y sin ningún tipo de compasión ni de reconocimiento de su condición, Bildad utiliza palabras teológicamente correctas y se puede ver que todo lo que dice es verdad, pero aplicados de una manera incorrecta. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho? Por supuesto que no. ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y ahora escuchen la dureza. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, en la mente de Bildad, la teología y Dios era tan cuadrado que la única razón lógica o la única conclusión lógica que podía caber para la situación de Job y sobre todo para la muerte de sus hijos es que sus hijos hubieran pecado contra Dios. Y por eso es que habían muerto. Y lo mismo para la condición de Job. Si a Job le iba mal y si Job padecía, era porque algo malo había hecho. La teología de Bildad era dura, era inflexible, era cuadrada. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y Bildad apela a la tradición. Escuchen cómo él apela a la antigüedad. Pregunta a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. ¿No te enseñarán ellos y te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. A la manera de un árbol que está verde delante del sol y sus renuevos salen para el huerto, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose ante un lugar pedregoso. Ciertamente esto será el gozo de sus caminos, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto. Una declaración doctrinal correcta, aplicada de una manera incorrecta, desprovista de gracia, desprovista de amor. Espero ya estén notando el patrón. Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Job, si tú fueras perfecto, si tú fueras en verdad honesto, inocente y santo, no estarías en esta situación. El problema con la teología de Bildad es que Dios mismo testifica que Job es perfecto en el capítulo 1. Y era Job un varón perfecto, temeroso de Dios, capítulo 1, verso 1, y apartado del mal. Pero la experiencia de Job, la realidad de su vida, chocaba de frente con la teología de Bildad, y él prefería torcer la realidad y acusar a Job antes de cuestionarse sus doctrinas y su tradición. Y eso lo vamos a ver
más en el próximo capítulo. Marcos capítulo 12. Continúan las confrontaciones del Señor con los líderes ahora de frente contra todas las corrientes que habían en Israel en aquel entonces, al menos de cierto valor. Y en primer lugar contra los sacerdotes. Cristo le plantea una parábola acerca de un señor que tenía una viña y la había arrendado a unos labradores. Y andando el tiempo envió a los siervos, pero tomando algunos los golpearon y los enviaron con las manos vacías. Y por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió a ellos, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. El dueño de la viña era el hijo, el heredero. Venid y matémosle, y la heredad va a ser nuestra. Tomándolo, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el señor de la viña a estos labradores? Y según Mateo, esta respuesta la dan los mismos sacerdotes. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y Cristo les dice: ¿no han leído la piedra que desecharon los edificadores? Salmo 118, que se leía cada año en este tiempo de Pascua. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor de los ejércitos ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice Jesús: yo soy el heredero de esta viña que es Israel. Y ustedes me van a matar, pero Dios va a venir y los destruirá a ustedes y a la viña, como sucedió en el año 70. Y procuraban prenderle porque entendieron bien que decía contra ellos aquella parábola, pero también a la multitud. Y luego lo fueron a confrontar los fariseos con los herodianos. Los fariseos eran representantes de la tradición de la ley. Odiaban a Roma, odiaban a Herodes. Esto es una cosa curiosa, porque Herodes era un idumeo, un lacayo de Roma, mientras que los herodianos eran judíos, pero que apoyaban al partido del rey Herodes y eran sumisos a Roma. Dos grupos que eran supuestos enemigos a muerte tenían un enemigo en común, que era Jesús. Y vinieron con el tema de la moneda. Si era legítimo pagarle el tributo al emperador o no. Ahora esto es una trampa muy ingeniosa, porque si Jesús decía que sí debían pagar tributos, perdería su autoridad delante del pueblo. Si decía que no debían pagar tributos, podrían acusarlo de sedicioso por Roma. Pero Cristo lleva el tema a la imagen. ¿De quién es la imagen y de quién es la inscripción? El César. Por tanto, dice Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Nosotros. Nuestra vida debe estar entregada a Dios por completo. Luego se le acercaron los saduceos, que eran otro grupo, otra secta más del judaísmo, que eran hombres ricos que negaban toda cosa espiritual, ángeles, espíritus, la resurrección, haciéndole una pregunta absurda sobre la ley de el levirato: 7 hermanos que tuvieron la misma mujer, pero todos, por supuesto, porque el anterior había muerto. En la resurrección le preguntan de cuál de ellos será mujer y Cristo los reprende diciendo: ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ustedes ignoran la escritura. Se dicen conocedores de la escritura, pero las ignoran e ignoran el poder de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en tiempo presente. Para Él todos viven. Así que ustedes yerran mucho. Finalmente se le acercan los escribas y uno de ellos le pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Cristo les dice: el amor. El primer mandamiento de todos, y aquí el texto central de este capítulo. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Quién es Dios y cómo debemos actuar frente a Él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y el escriba le responde: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? No hay otro fuera de Él.
Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le confesó, al ver que respondía sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. Estaba cerca, aunque todavía no estaba dentro. Y finalmente Cristo le pregunta a ellos, ¿quién era el Cristo? ¿Cuál era su naturaleza? Y ellos no supieron responderle. Y les cita el Salmo 110, verso 1. Al hablar del Cristo les dice, es el Señor de David. Él era hombre, pero también era Dios en una misma persona. Y la gran multitud del pueblo los oía de buena gana. Cristo termina acusando a los escribas, más ampliamente lo dice Mateo, a causa de su hipocresía y de sus mentiras y de su falsedad. Básicamente porque estaban demasiado interesados en la doctrina, en la letra, en los principios, en las reglas, y no en el amor, en la gracia, en la misericordia, que es lo más importante. Jesús representaba un problema para su teología, representaba una cuestión de supervivencia para sus tradiciones, un peligro para su religión, y por eso habían tomado la resolución de matarle. Job representaba un peligro y un problema para la teología de Bildad y del resto de los amigos de Elifaz y de Shofar, y por eso prefirieron condenarle. José había representado un problema para sus hermanos, para el orden de los primogénitos, para la predilección de su padre. Representaba un problema a sus sueños y por eso decidieron venderlo. Amados hermanos, la falta de amor es evidente en la naturaleza caída del hombre, es evidente en la naturaleza pecaminosa del hombre, y solo la gracia de Dios, solo el poder del Evangelio, solo la misericordia de Dios por medio de Cristo pueden cambiar de raíz nuestra naturaleza y llevarnos a amar al Señor con nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ellos no amaban a Cristo, no amaban al Dios con todo su corazón, ni al prójimo como a sí mismos. Tenían un gran problema en su corazón. Y Romanos capítulo 12 nos da la respuesta. Os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Pablo ha venido exponiendo a lo largo de 11 capítulos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que se entreguen a Dios, que entreguen sus vidas, que se nieguen a sí mismos, lo que no estaban dispuestos a hacer los fariseos, los amigos de Job y los hermanos de José aún. No se conformen a este siglo como si ellos habían hecho, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos hombres tenían la buena voluntad de Dios delante de sus ojos. Los hermanos de José lo tenían a él delante de sus ojos y no le conocieron. Los fariseos y los sacerdotes tenían a su Dios mismo delante de sus ojos en forma de hombre y no le conocieron, no entendieron la buena voluntad de Dios. La piedra que iba a ser cabeza del ángulo, ellos la examinaron. Los constructores la examinaron y la desecharon. La piedra que desecharon los edificadores terminó siendo cabeza del ángulo, porque ellos no entendieron cuál es la voluntad de Dios. Cristo Jesús no resultó ser la clase de Mesías que ellos esperaban y por eso terminaron matándolo. Job no resultaba dentro del esquema teológico de sus amigos y por eso terminaban aplastándolo y acusándolo de haber pecado. Pablo llama a que pensemos de nosotros mismos con cordura y que usemos nuestros dones para el beneficio de otros. Y sobre todo, versículo 9, en nuestra relación con otros, que el amor sea sin fingimiento. Que nos sirvamos unos a otros y nos amemos sin fingimiento.
No está diciendo que si no podemos o que si tenemos que fingir, mejor no amemos. No, no, no. Sino que amemos de verdad en todo momento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. A José, a Job y a Jesús. Dos tipos, dos que prefiguran la verdad y a la verdad misma encarnada. Sigan lo bueno, aborrezcan lo malo, la actitud de los hermanos, la actitud de vilidad, la actitud de los sacerdotes. Aborreced lo malo y sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Lo que les faltaba a los hermanos de José, lo que les faltaba a los amigos de Job, lo que les faltaba a los sacerdotes, mucha doctrina, poco amor, y no es desprecio por la doctrina para nada. Pablo está estableciendo esta ética en la base de la doctrina que él viene exponiendo en los últimos 11 capítulos. Es que esa doctrina no se quede en la mente, sino que transforme el corazón. Es vivir a la luz de ella. Os ruego por esas misericordias, dice Pablo, transformen vuestras mentes. Renuévense y preséntense, entréguense a Dios como un sacrificio vivo, que no se quede solamente en la mente. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Gócense en la esperanza, sufran en las tribulaciones, en lugar de condenar al que está atribulado. Sufran juntamente con él. En lugar de envidiar al hermano como hicieron los patriarcas, gócense con él. Sean constantes en la oración, compartan para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes en una comunión de unidad, sostenidos en la doctrina, en la verdad. Entre vosotros no sean altivos, asóciense con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, como estos hombres, ni paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. José no devolvió mal por mal a sus hermanos. Él los estaba guiando a que se arrepintieran y a la verdad nunca quiso vengarse. Él entendió los propósitos de Dios a pesar del pecado que habían cometido sus hermanos contra él. Él entendió que esa era la mano de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz los unos con los otros. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, el amor es el gran mandamiento de Dios. El amor es el propósito de la vida del cristiano. El amor que se recibe únicamente por medio de Cristo y se experimenta únicamente a través de la renovación de nuestra mente. Entregando nuestras vidas como un sacrificio agradable a Dios, entregando nuestras vidas para servir a otros sin fingimiento. El amor es aquello que el hombre natural no puede sentir, por más doctrina que tenga en la mente. Si su corazón no ha sido transformado, no puede sentir verdaderamente el amor de Dios en Cristo. No puede amar verdaderamente a Dios, no puede amar verdaderamente a su prójimo. El propósito de la verdad es guiarnos al amor, no endurecernos en el orgullo y la vanidad. Amados hermanos, amémonos, amparados y fortalecidos y sostenidos y basados en las palabras del Señor, evidenciando el carácter de Cristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.